Muy bien, muy buenas tardes, ingeniero. A continuación voy a presentar la resolución del ejercicio de circuitos magnéticos hecho por mi persona, Byron Daniel Erazo Rodríguez, de código 7745. Muy bien, nos da el enunciado que en el circuito magnético de la figura que se muestra en el núcleo y en sus columnas izquierdas y derechas está un bobinado con 120 espiras. Está construido de acero fundido con un valor de permeabilidad de 0,00125 y una profundidad de 8 centímetros. El ejercicio nos pide calcular a. La reluctancia total de la trayectoria del hierro más entre hierro. Literal B. El flujo magnético de cada columna del núcleo, que sería izquierda, derecha y central. El literal C. La densidad del flujo magnético de cada columna del núcleo, que también sería izquierda, derecha y central. Vamos a los datos del problema, que ya nos da la permeabilidad de 0,00125, la profundidad de 8 centímetros, en metros sería 0,08, la intensidad 1 de 2 amperios, el número de espiras 1 sería de 120, la intensidad 2 de 1 amperio y el número de espiras sería de 120 igual. Nos pide calcular la reluctancia, el flujo y la densidad del flujo magnético. Nos pide la reluctancia total de la trayectoria del hierro más entre hierro. Aquí tenemos el dibujo y hemos puesto unas longitudes, que tenemos la longitud 1, longitud 2, longitud 3, longitud 4, longitud 5, longitud 6, la séptima y la longitud del entrehierro. Muy bien, para el cálculo de las longitudes podemos ver que la longitud 1 y la longitud 3 van a ser iguales, y sería de 0,37 metros. Para la longitud 6 y la longitud 4 son iguales y sería de 0,37 metros también. La longitud 2 y la longitud 5 son iguales y es de 0,335 metros. La longitud 7 es de 0,335 metros y la longitud del entrehierro sería de 4 por 10 a la menos 4 metros, como se ve aquí. Para las áreas, tenemos que el área 1 será igual al área 6. Con esto serían iguales, que sería de 9 centímetros por 8 centímetros. Nos da, ya transformado a metros, nos da 7,2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El área 3 va a ser igual al área 4 en esta parte, podemos ver, y nos da un total de 4,8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El área 2 y el área 5 van a ser iguales porque comparten las mismas dimensiones y sería igual a 7,2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El área 7 ya tiene una longitud de 15, que sería para el área 15 por 8 centímetros, y pasado a metros sería 0,012 metros cuadrados. El área del entrehierro se lo coge de lleno y sería igual que el área 7 y sería 0,12 centímetros, 0,012 metros cuadrados. Listo, aquí tenemos nuestro circuito magnético con las reluctancias, con cada una de sus longitudes, puesto su nombre respectivamente. Y para calcular la reluctancia en sí, la fórmula es longitud sobre la permeabilidad y por el área, ¿no? En este caso sería la longitud 1 por la permeabilidad del acero y por el área. Nos da un valor de 41.111,11 amperios sobre Weber. Lo mismo hacemos, como ya sacamos los anteriores datos, lo mismo hacemos para las demás reluctancias. Tenemos la reluctancia 2, la reluctancia 3, 4, 5, 6, 7 y aquí vendría la reluctancia del entrehierro. Que hay que tomar en cuenta que ya no es el valor de la permeabilidad del hierro, sino sería la permeabilidad al vacío, y es un valor de 4pi por 10 a la menos 7. Entonces ahí tendríamos nuestro valor de la nueva de la reluctancia del entrehierro. Muy bien, para calcularle, como nos pedía del entrehierro, se hace una suma como en serie, como resistencias en serie. En esta parte tendríamos un nuevo circuito, que tenemos la resistencia A,
Y como es una suma, sumamos reluctancia E más reluctancia 7 y nos da un valor de 48.859,1571 amperios Weber. Muy bien, para el literal B tenemos que nos pide el flujo magnético de cada columna del núcleo, sería izquierda, derecha y central. Entonces tenemos nuestro circuito anterior y ahora tendríamos como una especie de mallas con el flujo magnético. Tenemos una malla 1 y malla 2 y ahora pasaríamos a resolverlo. Primero necesitamos lo que es el flujo magnético, la fuerza magnetomotriz, perdón, que sería la intensidad, que es igual a la fórmula de la intensidad por el número de vueltas o el número de Spears. En este caso tenemos primero que era 2 por 120 nos da 240 amperios por vuelta. Lo mismo para la fuerza magnetomotriz 2, que nos da 120 amperios por vuelta. Muy bien, ahora resolvemos la primera malla. Tenemos la malla 1, que comenzamos por este lado y comenzamos con el negativo, que es el negativo de la fuerza magnetomotriz 1, que es 240, más la reluctancia 2 por el flujo 1, más la reluctancia 1 por el flujo 1. Aquí tenemos más la reluctancia A, pero aquí vemos que ya comparte dos flujos y tendríamos que el flujo que estamos trabajando ahora sería más positivo, sería flujo 1 menos flujo 2 más la reluctancia 3 por el flujo 1, y esto igualado a 0. Para la malla 2 en este lado comenzamos así mismo por la reluctancia A, y como ya comenzamos con el flujo 2, sería flujo 2 menos flujo 1 más la reluctancia 6 por el flujo 2 más la reluctancia 5 por el flujo 2 más aquí que viene al positivo de la fuerza magnetomotriz 2, que sería 120, más la reluctancia 4 por el flujo 2 igualada a 0. Listo, como vemos que tenemos de valores la resistencia 2, la resistencia 1, la resistencia A y la resistencia 3 ya conocemos. Tendríamos solo incógnita del flujo 1 y el flujo 2 en la primera malla. En la segunda ya conocemos RA, ya conocemos R6, ya conocemos R5, ya conocemos R4, y lo mismo nos queda de incógnitas flujo 2 y flujo 1, y tenemos un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones. Resolviéndolo nos queda que el flujo 1 es igual a 1,1758 por 10 a la menos 3 Weber, y el flujo 2 sería menos 3,28627 por 10 a la menos 4 Weber. Muy bien, para responder a la pregunta B, entonces en el lado izquierdo tendríamos el flujo 1, en el lado derecho tendríamos el flujo 2, que sería este lado, y en la columna tendríamos que hacer la resta del flujo 1 menos el flujo 2 en la columna del centro, ¿no? Y nos queda 1,514727 por 10 a la menos 3 Weber. Listo. Entonces ahora pasamos con la densidad del flujo magnético de cada columna, al que nos piden a la izquierda, derecha y central. Para esto vamos a necesitar la fórmula a utilizar, sería de densidad del flujo magnético es igual a flujo magnético sobre el área que se está trabajando. Entonces para la densidad del flujo magnético izquierdo tenemos el flujo 1 sobre el área y nos da un total de 0,1646 Weber sobre metros cuadrados. Para el flujo densidad de flujo derecho utilizamos el flujo 2 sobre el área, en este caso que nos da un valor de menos 0,04564 Weber sobre metros cuadrados. Y para el flujo del centro, la densidad de flujo magnético del centro es la resta que anteriormente dijimos, que sería flujo 1 menos flujo 2 sobre el área, y nos da un resultado de 0,1262 Weber sobre metros cuadrados. Eso sería en todo la resolución del ejercicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.